El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Vuestra sentencia será por eso más severa. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por lo que habita en él. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por lo que está sentado en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El Evangelio de hoy nos habla de estos 7, entre hoy, mañana y pasado, nos habla de estos 7 ayes, aunque si lo contáis serán en realidad 8, pero leeremos 8, pero es que en realidad el segundo de hoy nos lo han puesto porque está en la Vulgata, pero es una repetición del Evangelio de Marcos y Lucas. No está en el original de Mateo, pero la Vulgata lo puso, y entonces la liturgia nos lo trae, y entonces salen 8 ayes, pero en realidad eran 7. 7 en este Evangelio. Después los otros Evangelios el otro también está, pero en otro Evangelio. Hoy vemos estos 4 primeros, que serían 3, pero son 4, mañana veremos 2 y pasado otros 2. Y son estos ayes como lo contrario de las bienaventuranzas, como malaventuranzas, no como maldiciones que dicen algunos, porque la maldición es, en sentido estricto, es el querer el mal, al menos tal como nos lo plantea hoy el diccionario, sino que es maldición en el sentido original de la palabra, o sea, hablar mal. Hay de aquellos que hacen esto, es hablar mal de aquellos que hacen eso, pero hablar mal con sentido, con el sentido de decir: cuidado, no hagáis esto, porque esto lleva al mal, porque esto no es lo que hay que hacer. Y así nos habla de estos fariseos hipócritas, tanto que normalmente ya ha quedado en la mentalidad popular, fariseo igual a hipócrita, cuando no es del todo justo, porque está hablando de aquellos fariseos que son hipócritas. Pero no todos los fariseos eran hipócritas. Pero sí es verdad que era una mentalidad muy común esta hipocresía en el fariseísmo. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Este sería el primero y el general. Todo lo demás son aplicaciones de este primero. ¿Por qué este mal de los fariseos? Porque con sus normas, con sus conductas, su forma de hacer, aparecen como gente buena, pero no dejan a los buenos que lo sean. Confunden a la gente, hacen el mal y consiguen que aquellos que quieren ser buenos acaben haciendo también el mal. Por eso estas advertencias no eran solo contra los fariseos de aquella época, sino contra los hipócritas de todas las épocas. El Evangelio no es un libro de historia para ver qué pasó en aquel tiempo, sino es un libro de enseñanza donde los esquemas fundamentales de la historia se repiten, donde también hoy hay este fariseísmo y se puede encontrar hoy y siempre. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones.
vuestra sentencia será por eso más severa. Esta es la que está repetida, la que viene de los otros evangelios, sobre todo de Lucas, la que no estaba en Mateo, pero que también nos la ponen hoy. Y esta es el sentido de aquella gente religiosa, pero que solo piensa en el dinero. Cómo sacar el dinero a los demás, y especialmente a los más débiles, las viudas. Y aquí, por desgracia, esto también se repite de generación en generación. Hay gente especialista en esto, gente que parece muy buena en apariencia y tal, pero lo único que le interesa es el dinero. Solo le interesan las riquezas. Y cualquier excusa es buena, hombre, para hacer largas oraciones, saquear a las viudas. Es uno de los problemas. Aquí será por oraciones, en otros sitios será por cualquier otra excusa, pero es la ambición de muchos aparentemente buenos, pero que en el fondo no lo son, y que se aprovechan de los demás desde su aparente bondad. Después continúa: ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, viajáis por tierra y mar para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros. Esto lo hacían los fariseos. El sentido del apostolado, de ir a buscar conversiones, esto lo atestigua hasta Flavio Josefo en sus libros, donde habla de varios casos de esto que él conoce, y de gente judía que se ha convertido, de gente no judía, pagana, convertida al judaísmo por estos apóstoles, entre comillas. Y el problema que viene a decir es: muy bien, os matáis para conseguir que alguien se convierta al judaísmo, pero con vuestro ejemplo y vuestra forma de hacer y vuestras enseñanzas lo que hacéis es que se condene en vez de que se salve. En vez de hacer lo bueno, lo corrompéis. Y cuidado, que esto también nos podría pasar a veces a nosotros. Convertir para la corrupción. ¿Cómo se hace eso? Pues poniendo nuestras ideas en la cabeza a la gente, pero no el Evangelio. Poniendo nuestras ideas políticas o económicas o sociales o lo que queramos, pero que no son fruto del Evangelio, sino simplemente de nuestras manías, de nuestras cosas. Y así corromper a la gente haciendo ver que la salvamos. Puede pasar, y de hecho pasa también en muchos ambientes, y por desgracia está pasando hoy también en muchas escuelas católicas, en muchas instituciones católicas, que en vez de enseñar el Evangelio enseñan de todo menos el Evangelio, con lo cual ese apostolado no sirve absolutamente para nada, sino que muchas veces es contraproducente. Gracias a Dios no pasa en todos los ambientes, pero sí en muchos. Y la cuarta de hoy, la última de hoy, nos dice: ay de vosotros, guías ciegos, que juráis, que decís jurar por el templo no obliga, mientras que jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos. Y continúa hablando de estos juramentos. Recordemos aquello que ya había enseñado el Sermón de la Montaña: no juréis, decid sí cuando es sí, no cuando es no. Todo lo demás viene del maligno. Y aquí la mentalidad de fondo de los fariseos que actuaban así es aquella mentalidad de los niños, o de algunos niños, que dicen: hay que decir la verdad, pero si pongo la mano por detrás y cruzo los dedos, puedo mentir tranquilamente. Pues con esta mentalidad de niño desgraciado, para entendernos, es la mentalidad de estos fariseos. ¿Cómo puedo mentir, pero de forma que no afecte, que no me obligue? Y entonces juran, pero mintiendo expresamente, pero con una fórmula que ellos crean que no les obliga a nada. En el fondo eso es engaño al 100%. Eso es buscar el mal ante los demás. Entonces, si juras, dice, por el templo, no obliga. Entonces puedo mentir tranquilamente, pero diciendo que juro por el templo, y no pasa nada. Eso es absolutamente inmoral, porque buscas la mentira.
Pero además es que jurar por el templo, jurar por lo que sea, es poner a Dios por testigo. Porque todo lo que existe, todas las criaturas, todo el mundo, todo el templo, todas las ofrendas, todo es de Dios. Así que en el momento que juras, estás jurando por Dios. Y en el fondo el juramento es aquello que ya habíamos explicado tantas veces. Cuando juras, estás diciendo, si no es cierto, que Dios me elimine ahora mismo. Ese es el sentido del juramento. Jurar quiere decir poner tu vida ante Dios y que sea destruida si es mentira aquello que dices. Por eso no se jura, porque el juramento es demasiado fuerte. Es poner en juego toda tu existencia, la existencia ahora y la existencia de la vida eterna. Hoy nos hemos acostumbrado a que el juramento parece que no tenga importancia, pero realmente es poner en peligro toda nuestra existencia. Y ellos se la toman, algunos fariseos, como si no importase para nada. Voy a jurar y mentir a la vez, y además que legalmente y moralmente esté bien. Es la contradicción más absurda. Y a veces los cristianos podemos caer, no en esto directamente, pero indirectamente también. Sería lo mismo que un cristiano dijese, bueno, voy a mentir, ya sé que es grave mentir, pero bueno, después con que me confieso no pasa nada. Pues vendría a ser lo mismo. Cuando uno actúa así y piensa así, además de no ser válida la confesión para nada, si no hay un arrepentimiento real, sincero, en el cual ese arrepentimiento implica el no volverlo a hacer y el no tomárselo más así y realmente estar arrepentido de aquello que has hecho, sino si es simplemente aquello que decía el Papa Francisco al principio de su pontificado, si la confesión solo es una lavadora para lavar lo que he hecho mal, pero no hay conversión, estamos en lo mismo de los fariseos, estamos bien lejos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.